¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota y como siempre le doy la más cordial de las bienvenidas a ustedes que nos ven, que nos escuchan por los distintos canales en estas conversaciones que como ustedes saben tratamos de tener de manera cotidiana con quienes nos ayudan a entender lo que está pasando en México, en el mundo. Y ahora particularmente, de verdad me da mucho gusto tener con nosotros a Laila Porras Mosalem. Laila está presentando un libro muy interesante que se llama La Odisea Rusa. Ella, bueno, estudió ciencias económicas en la UNAM, pero también tiene doctorado en la Universidad de París, París Cité. En fin, tiene estudios y ha publicado, ha estado haciendo investigación y partiendo cursos en varias universidades de París. Laila, bienvenida a La Silla Rota. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. No, muchísimas gracias, de verdad. Y realmente este es un tema muy complejo. El libro que se está presentando, que aquí lo pueden ver, es muy completo, pero al mismo tiempo es una enorme síntesis porque explica cuál ha sido el trayecto que ha tenido Rusia, ¿no? A lo largo de la historia, y que ahora pareciera desembocar en un nuevo episodio que quizá algo se está transformando y no estamos viendo de manera adecuada, no lo estamos percibiendo el cambio que se está dando. Y bueno, Laila está con nosotros para explicarnos de qué va su libro, pero también qué está pasando con la invasión en Ucrania. Laila, ¿de qué va el libro? Bueno, muchas gracias. El libro, como lo comentas, bueno, es un panorama histórico, digamos, de lo que ha sido la nación de Rusia de todo el siglo XX, desde la Revolución Rusa que dio como paso, sabemos, a la Unión Soviética, ¿no? Y el sistema socialista real, hasta nuestros días, ¿no? Hasta la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, trata de explicar las diferentes etapas por las que ha pasado esta nación, con un punto de vista más económico, pues porque mi formación obliga. Entonces, de eso se trata el libro, ¿no? De hacer un repaso histórico, económico, de lo que esta nación ha sido para poder entender lo que está sucediendo ahora. Me parece que es muy importante para entender un hecho, un fenómeno tan complejo y tan grave como una guerra. Hay que regresar al pasado y ver históricamente y ver los diferentes factores que llevaron a este punto, ¿no? Me interesó mucho hacer énfasis en esta parte de la historia económica porque me parece muchas veces que se dan explicaciones a veces muy simplistas, ¿no? O muy unilaterales o muy maniqueas sobre lo que está sucediendo. Entonces este libro trata de explicar de manera formal, ¿no? Basada en estudios muy académicos, digamos, lo que ha sido esta nación y cómo llegamos al punto que llegamos, ¿no? Claro, ahora, de pronto uno ve la palabra Odisea y uno se imagina como si fuera algo, eh, eh, digamos, reconocible, como decir, la gran Odisea que están haciendo. Y hoy por hoy Rusia pues, no goza, digamos, por lo menos en la parte occidental, de muchos bonos. En alguna parte del libro, casi al final, señalas, por ejemplo, que evidentemente desde el principio, digamos, la parte moral la perdió Rusia. Pero, te lo pregunto, en este libro vamos a encontrar, digamos, una visión de, oh, los rusos lo han hecho muy bien en el planeta a lo largo de la historia. ¿Vamos a encontrar eso o qué vamos a encontrar? No. Bueno, cuando digo la palabra Odisea, me refiero yo creo que más al pueblo ruso, ¿no? A todo lo que ha pasado. Y como sabemos, pues la Odisea invoca un viaje, ¿no? Es un viaje histórico también, en donde ha habido de todo, ¿no? Luchas, tragedias, batallas,
continuidades, quiebres, ¿no? A eso me refiero con Odisea, no tanto a la parte positiva, digamos, sino a lo que ha sido un camino, no, más bien atormentado. Yo creo que el camino de Rusia ha sido un camino atormentado, al igual que el de Ucrania, ¿no? A los pueblos eslavos, digamos, como pocos, yo creo, ¿no? Muestro también en este libro, no, pues las grandes tragedias y cómo ha sufrido ese pueblo o esos pueblos, ¿no? Lo que fue el estalinismo, por ejemplo, lo que fueron las hambrunas. No hay que olvidar que la Unión Soviética pagó el tributo más grande de la Segunda Guerra Mundial con 27, bueno, hay cifras entre 26 y 28 millones de almas, ¿no? Como lo digo, las hambrunas, la época del terror de Stalin, la transformación hacia la economía del mercado fue terrible para los dos países, tanto para Rusia como para Ucrania, donde perdieron casi 60% del PIB en algunos años, ¿no? Entonces, y a pesar de eso, siempre también muestro la resiliencia de esos pueblos, ¿no? A pesar de esas grandes tragedias, terminan siempre levantándose y haciendo cosas maravillosas, ¿no? En ciencia, en tecnología, en arte, etcétera. Entonces me refiero más a eso, ¿no? A la odisea que han sido esos pueblos, tanto ruso como, bueno, en mi libro habla obviamente más de Rusia, al final pues hablo también de Ucrania, pero bueno, también hablar del Imperio Ruso y al hablar de la Unión Soviética, pues forzosamente se habla de Ucrania, que ha sido un pueblo pues también muy atormentado, ¿no? Que logró la independencia y realmente constituirse como nación por primera vez a partir de 1991, lo cual muchas veces por eso el régimen ruso u otras personas tratan de pensar que no existía o quieren negar, ¿no? El derecho a existir, digamos, de Ucrania, cuando esto no es posible, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro, que una cosa es que no haya existido un país como tal, con las fronteras que se conocen ahora, y otra cosa es que no haya existido el pueblo ucraniano desde hace pues siglos, ¿no? Entonces eso también quiero mostrar en este libro, ¿no? Entonces, pues es toda digamos, una evolución histórica muy compleja, en donde se puede encontrar lo que te estoy mencionando, ¿no? Todos los altibajos que han tenido estos países. Sí, y bien lo mencionas, y creo que el lector va a encontrar estos pasajes de cómo millones de personas fallecieron en la Segunda Guerra Mundial, las hambrunas, particularmente esta región. Pero ahora quisiera preguntarte, porque en el libro mencionas que quizá Rusia, en esta odisea, como lo describes, pareciera estar cambiando, digamos, la mirada de hacia dónde dirigirse, una vez que con Europa no ha logrado embonar, ¿no? Sí está cambiando la mira Rusia. ¿Y esto a qué va a llevar? Porque, y a lo mejor lo hilo con otra pregunta. A partir de la lectura yo me pensaría que quizá lo que veremos más adelante es una partición, una división de Ucrania entre estas dos partes, la parte digamos más prorrusa y la parte que está más distante de Rusia. A lo mejor son dos preguntas distintas, pero ¿cuál quieres contestar primero? La primera, sobre hacia dónde va Rusia. Bueno, bien lo mencionas y es muy interesante ver que ha habido un cambio realmente dentro de la política del régimen ruso, ¿no? Después de la transformación hacia las economías del mercado, bueno, desde antes, desde Gorbachev, digamos, Gorbachev lo dijo, no sé si en México se diga mucho esa frase, pero que siempre pues me quedó a mí muy marcada sobre la casa común europea, ¿no? Gorbachev se imaginaba que la Unión Soviética, al renunciar a la carrera armamentista y al renunciar al imperio soviético y al dejar a cada república, tener libre albedrío y libertad y democracia, entonces iba a acercar al mundo europeo en realidad, ¿no? Y él se imaginaba esta casa común que iba a empezar en Vladivostok, que iba a terminar del otro lado en Lisboa, se imaginaba eso, la gran Europa, ¿no? Yo creo que los primeros años la élite gobernante rusa se la creyó también, incluso el mismo Putin, que al principio tenía a su cargo esas funciones antes, cuando trabajaba con Yeltsin, con Occidente, ¿no? Los primeros años Putin trata de acercarse no solo a Europa, sino a Estados Unidos y quiere ser parte de este Occidente, ¿no? Se considera como parte de este mundo occidental en realidad. Y lo que se va a dar cuenta con el paso del tiempo es que a Rusia se le empieza a excluir
tanto del bloque, digamos, político-militar, que es la OTAN, como del bloque económico, que es la Unión Europea. Y es todo una evolución de los años 2000, en el que por un lado se recupera económicamente y quiere regresar obviamente con el Estado y la economía, volver a ser una gran potencia mundial, un gran país, pero al mismo tiempo se está dando cuenta de manera muy frustrante, él y toda la élite gobernante rusa, porque no gobierna solo Putin, aunque eso parece o eso se dice, ¿no? Se empiezan a dar cuenta finalmente que las puertas se están cerrando, ¿no? Uno de los primeros electroshocks pues fue, incluso Putin todavía no había llegado al poder, fue en 1999 cuando la OTAN invade Kosovo, ¿no? Iba el primer ministro Primakov hacia Washington para negociar un plan de paz de lo que estaba pasando en la ex Yugoslavia, y le avisan en el avión que la OTAN decidió invadir, y en ese momento da vuelta el avión y regresa a Moscú y se reúne, ¿no?, con los gobernantes rusos, y se dan cuenta, dijeron, pensamos nosotros que éramos los malos de la película, pero finalmente nos damos cuenta que también ellos son malos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Así que en ese momento empieza a cambiar la doctrina del gobierno ruso, y a pesar de que los primeros años, como lo comento, de Putin trata de tener un acercamiento y deja tener bases de la OTAN en algunos países de su ex influencia como Kirguistán, etcétera, empieza a cambiar. Entonces el primer golpe yo creo que fue Kosovo, y después pues las sucesivas olas de entrada de los países de la ex satélites, ¿no? Como República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, etcétera, tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Y pues la gota que derrama el vaso, yo creo, es en el 2008, ¿no? Cuando, desde el 2007 Putin ya empieza a subir el tono en las diferentes reuniones internacionales de seguridad, ¿no? Como en Múnich, diciendo Rusia no va a tolerar esto, ¿no? Nunca va a tolerar, porque en el 2008 hay una negociación en donde se parece que Ucrania, de la OTAN, en donde parece que Ucrania y Georgia van a entrar, y Francia y Alemania bloquean esta entrada, pero al final, algún día sabremos qué pasó históricamente con esa reunión. Se deja en un renglón al final diciendo, bueno, no van a entrar ahora, pero van a entrar en algún momento. Y yo creo que eso fue también una señal muy fuerte para el régimen ruso de darse cuenta que finalmente hacia allá se apuntaba la cosa. Y en ese momento entonces deciden cambiar completamente el giro, digamos, geopolítico. Y hay dos cosas, o sea, geopolíticamente no van a tolerar eso, y económicamente empiezan a acercarse a Asia, ¿no? China comienza a ser también un gran socio comercial y económico de Rusia, incluso antes del 2014, antes de la toma de Crimea, de las primeras sanciones, ya Rusia estaba entre los primeros socios comerciales con China, ¿no? Entonces parece que sí, que Rusia está acercándose cada mes. Cambia entonces el discurso, para regresar a tu pregunta, perdón, quizá me alargué demasiado, para regresar a tu pregunta, cambia el discurso, y lo que se ve es que empieza de manera muy pragmática a olvidarse de esa parte europea y a pensar en Rusia como una nación euroasiática, ¿no? Y a formar bloques con Asia, ¿no? Tanto en la Unión Económica Euroasiática, con Bielorrusia y Kazajistán, como en la Organización de Cooperación de Shanghái, con China, y en otros foros, ¿no? Como el foro BRICS también, que es un poco más amplio y mundial. Sí, y bueno, ahorita que la otra pregunta ya no sé cuál era. Sí, que estaban cambiando, digamos, la mirada, ¿no? Y por otro lado, quisiera volver, porque mencionaste algo que me pareció impactante, ¿no? Que ellos se imaginaban, ¿no?, que desde Vladivostok hasta Lisboa, ¿no?, fuera como la gran Europa. Yo me acuerdo que por ahí de 2009, 2010, si no mal recuerdo, Putin convocó, le tocó encabezar una reunión del G20, y convocó a todos los líderes del mundo. Evidentemente ahí andaba Obama, allí en Vladivostok, y él, o sea, para él era como el mensaje, ¿no? Para nosotros es muy importante, esta es nuestra puerta, ¿no?, hacia esta zona del planeta, ¿no? Para nosotros es muy importante este puerto, y por eso los traemos aquí a todos los líderes del mundo. Y quizá por ahí va pues la jugada
de Putin, pero no sé, yo quisiera preguntarte, aprovechando, insisto, este comentario que hacías, de si estamos viviendo algo que no estamos percibiendo, es decir, si estamos viendo una fragmentación, así como vimos digamos, la Guerra Fría, estamos viendo un nuevo cambio en el orden mundial que quizá no estamos detectando en estos momentos, porque a lo mejor estamos dentro del ojo del huracán y no estamos viendo lo que está sucediendo. Algo así está pasando a partir de esta invasión en Ucrania. Yo creo que sí, yo creo que de hecho, bueno, la famosa globalización feliz y mundial, yo creo que eso se terminó y la gente lo tiene claro desde hace mucho tiempo. Yo creo que el primer golpe duro a la mundialización pues fue la crisis financiera del 2008 y seguida después de la crisis COVID, ¿no? Y de también toda la problemática ecológica y de desarrollo sustentable que existe. Entonces ahora se está pensando más en bloques regionales, ¿no? Entonces, en estos bloques regionales, pues los países están regresando, digamos, ya como que pensando ya no tanto en la totalidad del mundo, sino en regresar a bloques regionales. Económicamente, me parece interesante, ¿no? Y sobre todo, como lo digo, por la cuestión del cambio climático es algo importante, no tener que estar yendo del otro lado del mundo para bajar costos y regresando las mercancías. Yo creo que eso ya tiene que ser parte del siglo XX y no del siglo XXI, ¿no? Por otro lado, políticamente, pues está viendo geopolíticamente emerger estos dos bloques, ¿no? Uno bastante heterogéneo todavía, pero que ya se está considerando por muchos como un bloque, el mismo la China lo ha dicho, ¿no? Y la India, es decir, sí, en una reunión hace no mucho, creo que todavía era el 2022, en donde los líderes de estos países dijeron pues se necesita un equilibrio de poderes, ¿no? Un mundo multipolar y nosotros vamos a encabezar ese mundo multipolar, ¿no? Entonces, pues sí, han tenido, digamos, una gran empatía con Rusia, digamos, económicamente después de las sanciones, ¿no? Y sigue comerciando y aumentando el comercio y las relaciones económicas y políticas con Rusia. Integrando otros países, ya varios países nuevos y muy importantes están queriendo entrar a los BRICS, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí estamos viendo una nueva etapa distinta a la etapa que pensamos que iba a ser una globalización a partir de las políticas neoliberales y los años 80, 90, pero que eso yo creo que se terminó, como lo digo, empezó, la primera sacudida fue la crisis financiera en 2008, la segunda fue el COVID y yo creo que con esto se remató, ¿no? Se terminó de entender que ese mundo tan globalizado parece que no va a suceder, que lo que vamos a ver son conformaciones regionales muy importantes, ¿no? Qué interesante. Sí, la otra pregunta que se había quedado en el tintero era de si en algún momento veremos que Ucrania se parta en dos. Una más prorrusa, ¿no? Por su antecedente histórico que se describe muy bien aquí, y otra parte que es no prorrusa. Veríamos eso y yo preguntaría, porque creo que Ucrania tiene mucha riqueza, digo, tiene el gas, tiene un montón de cosas que además, lamentablemente, mucha corrupción, pero ¿veríamos una división de Ucrania en dos, partirse en dos? Pues eso es difícil de contestar. No sabemos tampoco qué va a suceder con los oblasts que ya anexó Rusia, ¿no? Que podría haber sido un poco eso, ¿no? Decir, todos estos oblasts que al principio ellos querían ser, digamos, independientes y tener relación económica con Rusia. Rusia, hay que también recordar eso, no reconoció a estas regiones desde que ellas se hicieron autónomas, ¿no? En el 2014 no las reconoció hasta ahora, casi 8 años después, ¿no? Entonces, quizá eso hubiera sido en algún momento una solución cuando se trató, si nos acordamos, cuando empezó el problema con el Donbass, existieron algunas reuniones importantes que se llamaron Minsk 1 y Minsk 2. La segunda Minsk 2 estuvo bajo la égida de Francia y de Alemania, y ahí precisamente lo que se quería era eso, ¿no? Un alto a la guerra que se estaba llevando a cabo en esta región, y precisamente que empezara a discutirse de qué manera se podía llevar a cabo quizá referéndums, ¿no? De qué manera se podían estas
regiones tener una cierta autonomía en relación a Ucrania, porque se sentían regiones muy diferentes al poder, digamos, central ucraniano, que en ese momento era muy pro-occidental. Pero pues no se le dio oportunidad a la paz, desgraciadamente, se olvidaron de Minsk II, siguieron los bombardeos, siguió también la acción antiterrorista por parte del gobierno de Ucrania, apoyada por Estados Unidos. Entonces no se dio esa oportunidad. En ese momento quizás se hubiera podido plantear en unos años hacer algo así. Ahora no sé, me parece más complicado porque esas regiones ya fueron anexadas por Rusia, ¿no? Ucrania lo que está diciendo es que no va a dejar, no va a sentarse a negociar si no regresan incluso Crimea. Entonces, pues esa quizá partición de Ucrania no se ve por el momento que pueda ser un factible. Por otro lado, también hay que decir que era una nación bastante dividida, como está explicado en el libro, ¿no? Aunque tiene un fuerte sentimiento de pertenencia nacional, también una nación dividida geográficamente, en términos de voto político y en términos de lengua, de lo que se hablaba, pero me parece que esta guerra tan violenta hacia su país ha hecho que muchos quizá ucranianos que tenían cierta empatía por Rusia, por los lazos tan fuertes económicos, sociales, culturales, de amistad, quizás se rompieron esos lazos y se hizo una nación más fuerte ucraniana, pero todas esas cosas que podríamos o que podemos intuir, digamos, pues se tendrán que saber en un futuro cuando se acabe la guerra, ¿no? De qué manera toda esta sociedad hubo más cohesión, empezó a haber más cohesión, digamos, a partir del 2014 por ciertas, digamos, empezaron muchas ONGs y mucha solidaridad espontánea, ya que el gobierno no respondía a muchas problemáticas, ¿no? Pero no sabemos, yo creo que es una respuesta muy difícil de dar ahora porque la gente no está yendo al terreno, no hay encuestas, pues es una guerra bastante cruenta y violenta, ¿no? Hay millones de ucranianos que están ahora fuera del país, muchos es cierto también, no se sabe bien el número de millones o de personas que se fueron a Rusia al principio de la guerra, parece que son bastantes y no me extrañaría simplemente por los lazos que existían, ¿no? Muchos eran primos, hermanos, se iban para Rusia, regresaban, trabajaban en Rusia, se iban al Donbass, o sea, que mucha gente de ucraniana se haya ido a Rusia cuando empezó el conflicto, no me extraña. Muchos millones se fueron a Polonia, tampoco es de extrañarse, también la parte occidental de Ucrania estaba muy cerca de ese país, entonces pues habrá que esperar que todos estos ucranianos que en algún momento ojalá puedan regresar a su país, se les dé la oportunidad de ver qué tipo de sociedad quieren y qué país quieren, ¿no? Claro, bueno, finalmente nada más, entonces, sí coincidirías en que con esta invasión nadie gana, ¿no? O sea, todos salen perdiendo, ¿no? Por supuesto, y obviamente los primeros perdedores es el pueblo de Ucrania, sin lugar a dudas, ¿no? Ha sido una guerra muy violenta. Como lo digo, los millones de gentes que están exiliadas en diferentes países en Europa, en Rusia, vidas truncadas, el país destrozado, ¿no? Y obviamente Rusia perdió, como lo digo, por la caída del Producto Interno Bruto. No fue como lo imaginó Occidente, eso es cierto también, con las sanciones. Tuvieron una capacidad de resiliencia muy, muy importante, pero sí, yo creo que nunca nadie con una guerra gana, ¿no? Claro. Y este asunto que se menciona también casi al final del libro, de esto que se denomina como proxy war, ¿no? Que es como la guerra entre Estados Unidos y Rusia, pero indirecta, ¿no? Porque Rusia está invadiendo a Ucrania y Estados Unidos apoya denodadamente a Ucrania. Pero por lo menos en el seno de la ONU, las votaciones no son tan unánimes en favor de uno y otro, ¿no? Ahí como que, pues otra vez se mantiene dividido el planeta, ¿no? Sí, así es. Así es. Y también yo creo que muchos países sienten, ¿no? Que toda esta empatía de Occidente no ha sido la misma para otras invasiones y para otros bombardeos y para otras guerras que se han llevado a cabo. Obviamente, huelga decir, sobre todo, pues pienso en Irak, por ejemplo, o en Siria o en Libia, ¿no? Entonces sienten que hay como dos medidas y dos pesos y que no es, que lo que es sí, pues que no se está tomando en cuenta
a todos los conflictos o todos los problemas mundiales, ¿no? Digamos que todo se exhibe, ¿no? La brutalidad de la invasión rusa, ¿no? Pero también la hipocresía del mundo occidental, empezando por Estados Unidos, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, pues Laila Porras, ¿algún comentario final que quisieras hacer para invitar a la gente a que compre tu libro y lo lea? Gracias, Jorge. Pues simplemente decir eso, ¿no? Que es un estudio, una mirada histórica, porque me parece muy importante en tiempos, en cualquier momento, para entender el presente, de ver la historia, pero en momentos de guerra todavía más, ¿no? Y es lo que trata de hacer este libro. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a Laila Porras por estos minutos para hablar un poco, ¿no? de este complejo asunto que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania, y que bueno, en este libro La Odisea Rusa, una historia económica de Rusia, de la revolución a la guerra en Ucrania, que yo enfatizaría que es de la invasión, ¿no? A la invasión, y en la que pues todos salimos perdiendo, pero que al final de cuentas libros como el de Laila nos ayudan a ampliar un poquito más el panorama en medio de tanto ruido. Muchas gracias, Jorge, por estos momentos. Muchísimas gracias, Laila Porras, y por supuesto también, como siempre, agradecemos a quienes ven y escuchan esta conversación. Yo soy Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, y bueno, nos vemos, nos escuchamos hasta la próxima conversación. Muchas gracias. Muchas gracias.